Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Quisiera que me dijera, o más bien me aclare, que cuando me bauticé en agua, no lo pensé, sino fue que enseguida me bautizaron en una convención y no tomé clases antes del bautismo. Dígame si fue válido mi bautismo. Y no me dieron la acta porque enseguida el pastor sufrió un accidente con toda su familia. No me forzaron, lo hice voluntariamente. Gracias quiero dar a nuestra hermana María García por participar en este segmento. En respuesta a su pregunta, primeramente, habría una pregunta que formular. Cuando fue bautizada en la convención que la bautizaron, ¿fue porque el Espíritu Santo la tocó y sintió convicción de pecado y que tenía que ser bautizada para ser salva? ¿O sencillamente fue por embullos de amigos o de amigas? ¿O porque alguien la forzó y le dijo, si has aceptado a Jesucristo, tienes que ser bautizada? No aclara en su carta a nuestra hermanita, y esto sería decisivo para mi respuesta, pero tomando lo que dice en su carta, vamos a pretender que fue por convicción del Espíritu Santo. Debo decir, en primer lugar, hermana García, que habiendo acta o no de su bautizo, no tiene ninguna importancia, porque lo que sí importa es si en el cielo su nombre fue inscrito en el libro de la vida que abrirá el Cordero de Dios al fin de los tiempos, y aquellos nombres que no aparecieron en el libro de la vida fueron lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera es que lo que tenemos que estar seguros y lo que cuenta para Dios es que en su libro, allá en el reino celestial, estén inscritos nuestros nombres. Repito, el hecho de dar certificado de bautismo es como una constancia que a veces aún como identificación legal es aceptada en algunos lugares. Pero no quiere decir que sin el acta no seamos salvos. Antiguamente no tenían ni papel para dar certificados, no tenían ni pluma para escribir, solo eran bautizados y por sus frutos eran conocidos, y eso tenía que bastar. Así fue el inicio de la iglesia en el primer siglo. Concerniente a si usted lo pensó o no, como dicen, no sin pensarlo, yo sí creo que para bautizarse en agua la persona debe pensar. Debe pensar si he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal de todo mi corazón. ¿Verdaderamente me arrepentí de todos mis pecados cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador personal? ¿O fue un asunto por embullo? ¿Hubo convicción en mi vida?
Y cuando fui al bautismo en agua, sentía que ya el Señor Jesucristo me había salvado. Porque créanme que el agua no salva a nadie. No, el agua no salva a nadie. Sin embargo, el que se rebele contra el bautismo y no quiere ser bautizado no es salvo, aunque se haya arrepentido y haya aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, porque en esa actitud hay rebeldía. Pero a pesar que el agua nos salva, lo que nos salva en sí, en realidad, es nuestra confesión de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento y aceptar al Señor Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Es decir, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Y al aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, ya somos salvos. Sin embargo, en el bautismo, que aunque no salva, como paso de obediencia simbólicamente, representa el testimonio público en que morimos para el mundo, somos sepultados para el mundo y nacemos en Cristo, como habla Romanos 6, 3-4, cuando dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos juntamente con él sepultados, para que así como Jesucristo resucitó de los muertos para vida eterna, así vosotros también andéis en vida nueva. Es decir, que el bautismo representa públicamente y voluntariamente que muero al mundo, muero al hombre anterior, aquel hombre viciado y lleno de pecado que aparece en Gálatas capítulo 5 versículos 18 al 21. Ese es el hombre que muere simbólicamente y nace una nueva criatura. Ese es el sello de la salvación, pero no el medio de la salvación. Repito, es muy importante esto. Así que el bautismo no lo hacemos para ver si Dios me salva, sino por obediencia, debido a que he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y soy salvo. Esto es muy importante conceptuarlo. Sin embargo, cuando damos clases de orientación, y yo no bautizo a nadie sin darle clases de orientación, a menos que sea, por ejemplo, un anciano, una persona que está para morir, con el arrepentimiento en el Señor Jesucristo ya fue salvo o salva. Pero si tengo la oportunidad, las clases de orientación llevan el propósito de ser de bendición al creyente, porque son orientaciones que se le dan que quizás él no sabe lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una persona que está en fornicación, la metemos en el agua, y ya porque la metimos en el agua, ¿irá al cielo? Cuando el Señor dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Ahí el pastor o quien sea se equivocó medio a medio y engañó a la persona que bautizó. Hay cosas que tienen que ser aclaradas, por lo que la palabra de Dios nos fue dada a nosotros. Hay que conceptuar a la persona, presentarla a la palabra, si está en fornicación o no, si está en fornicación, si vive en pecado o no, si usa drogas o no, cuál es el concepto de mojarlos y al otro día estén usando la misma botella de alcohol o la misma aguja en sus venas, o sigan en la misma fornicación o adulterio. No se ha hecho nada. Para eso son las clases de orientación. Sin embargo, en su caso, mi amada hermana, y además debo aclarar que además de esas cosas, también sus deberes como cristianos, ¿qué espera Dios de un nuevo creyente según la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus deberes como miembro de la iglesia de Jesucristo? Todo eso se aclara, se orienta en las clases de orientación. Pero no quiere decir que el que no pase esas clases ya no es salvo, sino que, repito, esas clases nos llevan a recibir el beneficio de no estar bautizando personas que quizás al aclararse de estas cosas no continúan, no quieren ser bautizados, porque pensaron que ellos podían ser bautizados y seguir en pecado. En cuanto a su caso de usted, repito, usted sabe si fue salva o no. Usted sabe si el Espíritu Santo la tocó o no. Usted sabe si estaba totalmente arrepentida o no. Y usted sabe si experimentó la salvación de su alma o no la experimentó, porque el Espíritu Santo se hace sentir
en la vida de un corazón arrepentido, una persona que se ha arrepentido y ha aceptado al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo inmediatamente se hace sentir y transforma esa vida, y usted siente como que lleva una compañía interna que antes no tenía, y usted siente no hacer las cosas que antes hacía, apartarse de ella y ahora hacer las que le agradan a Dios. Si hubo esa convicción en su vida, su bautismo es totalmente válido, porque en realidad, como antes expliqué, donde tiene que valer es en el cielo, y si el Espíritu Santo da testimonio en su corazón que usted es salva, y en su conciencia, usted es salva. Nadie podría quitarle la salvación. Así es que mi respuesta es, usted sabe si fue salva o no. El bautismo solamente vale cuando hay un corazón contrito, humillado, arrepentido, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Aunque haya tenido 1000 clases, si no se ha arrepentido de todo corazón y aceptado a Jesucristo, entonces ese bautizo sería totalmente inválido. Por lo tanto, usted sabe si ha experimentado la salvación de su alma o no. En lo que a mí respecta, no creo que ningún hombre pueda decirle usted no es salva o usted es salva, porque es el Espíritu Santo quien testifica en el corazón. Aquí concluyo mi respuesta, esperando que haya sido de ayuda para usted y para todos los que escuchan, agradeciéndole haber participado en el segmento Preguntas al Pastor Soto. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.